Buenas tardes, bienvenidos a todos. En primer lugar, quería agradecer la presencia de todos vosotros aquí y quería agradeceros por anticipado vuestra participación, porque estamos en una asamblea abierta, esto es un acto eminentemente participativo y esto no es un mitin, no va a haber grandes discursos grandilocuentes, va a haber un diálogo entre la gente, todos vosotros alrededor, y Pedro, oportunidad única, por supuesto. Gracias, Pedro, desde luego gracias por venir, por prestarte, pero gracias por impulsar este tipo de formatos que, desde luego, hombre, en fin, el PSOE siempre ha tenido en su ADN la participación ciudadana, pero estáis demostrando que se puede ir un paso más allá, siempre se puede hacer algo más, siempre se puede hacer algo más por acercar el partido a la gente y la gente al partido. Quería decir, a mí me hace mucha ilusión estar aquí hoy, de cierto modo con un papel de moderador, me hace mucha ilusión porque yo soy un militante joven, bueno, joven no tanto, pero bueno, reciente sí, soy un nuevo militante. Yo llevo 100 días de militante, apenas. Llevo por lo que hemos visto, pues prácticamente lo mismo que lleva el secretario general, día a día arriba y día abajo, más o menos. Entonces, bueno, la verdad es que pensaba que casi podríamos hacer balance juntos. No es el momento, no lo vamos a hacer, pero mi pequeño balance sí que es muy positivo. Sí que he visto que hay cambios, hay nuevas formas de hacer las cosas, hay impulsos, hay, desde luego, novedades que ilusionan. A mí, desde luego, me ilusionan. Y creo que el mejor ejemplo es esto, porque es un ejemplo de valentía política. Yo, desde luego, lo agradezco muchísimo. Pero bueno, para que esto salga bien, voy a pedir la colaboración. Ya veis que aquí no hay un atril, aquí no hay un escenario, no estamos en un meeting como estamos acostumbrados muchas veces en este y en otros partidos. Aquí estamos todos al mismo nivel. Es un diálogo, una conversación. Vais a poder intervenir haciendo una reflexión, siempre una breve reflexión, y haciendo preguntas a Pedro. La verdad es que se presta esto de una forma pues absolutamente franca. No nos ha puesto ninguna condición. No hay ninguna pregunta prohibida, no hay ningún tema prohibido, no hay ningún tema tabú, no hay ninguna pregunta preparada, no hay nada. De verdad, cualquier cosa se podrá preguntar, solamente el límite de la buena educación, que es razonable. Yo sí voy a hacer dos peticiones, solamente dos peticiones. Pedro no nos ha puesto ninguna condición, yo voy a hacer dos peticiones. La primera, que hablemos de los ciudadanos, que hablemos de la gente y de la calle, de las cosas que nos pasan a todos los vecinos. Que no hablemos hoy del partido. Hoy no es el momento de hablar del partido, hay otros foros donde probablemente podamos hablar de eso. Vamos a hablar de lo que realmente le preocupa a la gente. Y mi otra petición encarecida es que seamos muy breves en las preguntas. Como veis, somos muchísimos y muchísima gente que quiere preguntar. Entonces, necesitamos que seamos muy breves, pero por solidaridad simplemente con los demás. Entonces, para eso tenemos un compañero que tiene un cronómetro muy grande y va a contar el tiempo. Pedimos que no nos pasemos de 1 minuto. La pregunta se tiene que ceñir a 1 minuto. Reflexión, pregunta, 1 minuto. Y Pedro se ha comprometido también a ser breve en las respuestas. Se ha comprometido, a la medida de lo posible. Algunas cosas necesitarán más explicación que otras, pero la idea es que puedan entrar muchas preguntas y muchas respuestas y podamos ver muchos temas. La dinámica será muy sencilla, levantaréis la mano, yo os daré la palabra y sí que pido, por favor, que la persona que vaya a hablar se ponga de pie y diga su nombre y a continuación de ahí que respete un poquito los tiempos. Y ahora, nada más, Pedro, tienes la primera palabra, primera intervención. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Para llevar 100 días lo haces muy bien, ¿eh? Pero sí quería agradecer y hacer este acto de conmemoración de los 100 días que llevamos de nuevo PSOE, un PSOE que ha cambiado y que cambió además de la mejor manera, que fue respondiendo a la crisis de la democracia con más democracia y, por tanto, con la participación de la militancia de base en la elección de quien es hoy vuestro secretario general. Y quería hacerlo en Madrid, con los míos, con mi federación, con mi partido. Os dije cuando me iba a presentar que el socialismo madrileño tenía la enorme oportunidad de situarse a la vanguardia del gran cambio político, social y económico que el Partido Socialista iba a liderar en el presente y en el futuro de España, y lo estamos consiguiendo, compañeros y compañeras. El socialismo madrileño va a ser también la vanguardia de ese gran cambio político, social y económico que vamos a liderar los socialistas españoles. Lo vamos a hacer. Y para mí siempre va a ser un orgullo el haber sido elegido por todos vosotros y vosotras el secretario general de este gran partido, que es el Partido del Cambio, el partido que ha hecho posible lo imposible,
Y ahí podéis meter muchísimas cosas, que seguro que justifican el por qué nos afiliamos al Partido Socialista un día en nuestra vida. Pero estos 100 días que yo he vivido como si fuesen 10, sí que os diría que me preocupan más bien poco. Por decir no me preocupan nada. Creo que lo que nos preocupa y ocupa a los socialistas es el día a día de mucha gente que lo está pasando mal. De muchos desempleados y desempleadas que se levantan por la mañana, van a buscar trabajo y cuando regresan a casa, desgraciadamente sin haber encontrado trabajo, no desfallecen. Aprietan los dientes y se vuelven a levantar al día siguiente para buscar trabajo. El día a día que nos preocupa y nos ocupa a los socialistas es el de muchos trabajadores y clase media que está viendo cómo su sueldo mengua, se recorta, mientras aumentan las desigualdades y los sueldos de muchos millonarios en nuestro país. El día a día que nos ocupa y que nos preocupa a los socialistas es el de las mujeres que están sufriendo discriminaciones de género, discriminaciones por cuestiones de género en el mundo laboral y en su día a día, en su realidad cotidiana. El día a día que nos preocupa y nos ocupa es el de muchos inmigrantes que no se sienten reconocidos ni tampoco están integrados como consecuencia de las políticas de la derecha. Y el día a día que nos preocupa y nos ocupa a los socialistas es el de muchos jóvenes y no tan jóvenes mayores de 45 años que hoy no ven futuro a sus vidas y no encuentran trabajo o tienen que marcharse fuera de España para encontrarlo. Eso es, y esa es la razón de ser de por qué un día nosotros nos afiliamos al Partido Socialista, es decir, la rebelión ante la injusticia, nuestra pasión por la igualdad y convertir a España en un país de oportunidades. Y mirad, es verdad que a nosotros se nos dice mucho que el Partido Socialista lo tiene complicado, y lo habréis escuchado en muchos ambientes, en vuestras oficinas y en los bares, cuando habláis con vuestros vecinos o amigos. Pero yo os digo que el Partido Socialista a lo largo de su historia siempre lo tuvo complicado. Y lo que tenemos que hacer es levantarnos, ponernos en pie y decir a esa gente que lo está pasando más mal que el único partido que es capaz de cambiar las cosas para bien es el Partido Socialista. Y yo soy de los convencidos, además, de que el Partido Socialista tiene aún por escribir las mejores páginas de su historia. Que lo mejor del socialismo está por venir. Porque mirad, hoy la ciudadanía demanda dos cosas de los políticos. Demanda limpieza y demanda un cambio con seguridad. Limpieza. Habéis escuchado hace 2 días a la secretaria general del Partido Popular, a la señora de Cospedal, decir aquello de que ya no pueden hacer más para luchar contra la corrupción. Bueno, pues ella puede hacer bastantes cosas para luchar contra la corrupción. Por ejemplo, puede explicar el por qué han imputado al exalcalde de Toledo precisamente por un supuesto escándalo de financiación irregular de la campaña electoral que llevó a la señora de Cospedal al frente de la Comunidad de Castilla-La Mancha. O pueden hacer muchas más cosas. Su jefe, el señor Rajoy, lo que puede hacer es comparecer en el Congreso de los Diputados, explicar los casos de corrupción que atenazan al Partido Popular, asumir responsabilidades y rendir cuentas y decir qué va a hacer para luchar contra la corrupción dentro y fuera de su partido. Yo estoy convencido, amigos y amigas, que dentro del Partido Popular hay mucha gente decente. Hay muchos militantes y cuadros intermedios que son decentes dentro del Partido Popular, que defienden equivocadamente, a nuestro juicio, sus ideas en las instituciones donde representan a muchos ciudadanos. El problema del Partido Popular no son sus militantes, el problema del Partido Popular son sus dirigentes. Unos dirigentes que han convivido con la financiación irregular y con la corrupción durante muchos años. Y por eso hay que decirle a los votantes del Partido Popular y a los militantes del Partido Popular que la mejor manera de regenerar la vida democrática en España es mandando al Partido Popular a la oposición. Eso es lo que tenemos que decirle. Y un cambio con seguridad. Sí, porque no podemos dar un cambio al país sin sentido, sin contenido. Y el cambio que pide y que exige y que va a hacer posible el Partido Socialista es el cambio a la izquierda. Un cambio que apruebe una reforma fiscal que ponga coto a la desigualdad que existe en nuestro país. Un cambio que ponga fin, como habéis visto en la Asamblea, en algunos vídeos, imágenes que hemos visto en este vídeo, un cambio que ponga fin, sí, a la reforma laboral que ha planteado el Partido Popular. Que apruebe un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Y un cambio también que ponga y fortalezca el estado del bienestar en nuestro país. Eso es lo que vamos a hacer los socialistas, construyendo una alternativa de izquierdas, sí, de izquierdas en nuestro país, que es lo que necesita para salir
de la situación que encuentra. Decía Antonio que tenía que ser breve, pero os voy a decir una cosa. Es cierto que llevamos muchísimo tiempo hablando de lo mal que están las cosas. Es cierto también que nosotros tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y lo estamos haciendo. De hecho, la prueba del algodón de que hemos hecho ese ejercicio de autocrítica es que hoy tenemos un Partido Socialista renovado, con nuevas formas y con nuevas políticas que estamos poniendo en marcha. Pero yo os propongo lo siguiente. Os propongo que en lugar de hablar de las cosas que están mal, hablemos de las cosas que hemos logrado, que son muchas y muy importantes. Una educación pública de calidad, una sanidad pública de calidad, que pese a los intentos de la derecha de privatizarlas, hay grandes profesionales de la salud y la educación que la mantienen y que son el orgullo del Partido Socialista. Os propongo, compañeros y compañeras, que hablemos de las cosas que hemos conseguido, pero las que nos quedan por lograr, por conseguir. Una España sin violencia de género, con igualdad entre hombres y mujeres, con igualdad salario entre hombres y mujeres. Una España donde aquellos jóvenes que han tenido que verse forzados a salir fuera de España regresen a sus hogares. Una España donde haya un sistema fiscal y en el que las clases trabajadoras y las clases medias paguen menos impuestos que los grandes patrimonios. Eso es, compañeros y compañeras, a lo que estamos llamados. Mirad, hoy he estado en Valencia y cuando estábamos en la ejecutiva he recibido la noticia de que Alfonso Guerra ha decidido, durante el próximo periodo de sesiones, marcharse. Y me vino, cuando vi la noticia, una imagen a la cabeza, que fue el acto que celebramos en la Casa de Américas por el 40 aniversario de Suresnes. Y decía Alfonso Guerra lo siguiente. Decía: orgullo de ser socialista y levantar alto y claro el puño izquierdo para decir a la ciudadanía que somos socialistas y que el futuro de España pasa de nuevo por el socialismo. Así que, compañeros y compañeras, orgullo de ser socialista y no os quepa duda de que lo mejor está por venir, tanto en Madrid como en España, para el Partido Socialista. Así que la palabra es vuestra y ánimo, compañeros. Gracias, Pedro. Vamos a empezar con el debate. Manos levantadas. Recuerdo que tenemos una limitación de 1 minuto. Vamos a agrupar varias preguntas para que Pedro pueda contestar seguidas algunas. Voy a empezar por detrás para que luego no me digan qué número. Aquí hay 2, por favor, el micrófono. Sí. Quien vaya a hablar, por favor, te pones de pie y dices tu nombre. Y ten en cuenta que tenemos un compañero con un cronómetro enorme. Sí, le conozco. Buenas, ante todo. Hola, soy Adrián. Estamos viendo cómo con estos 3 años escasos de mandato el PP se está destrozando lo que habíamos logrado en 7 años de gobierno, ¿no? Que es una mayor tolerancia y una sociedad más inclusiva. Hay mayores índices de machismo en las escuelas, hay mayores agresiones homófobas y xenófobas, como la que el otro día sufrió nuestra compañera Consuelo, de Afrosocialistas, ¿no? Y encima de la propia policía, ¿no? Y en las últimas homófobas tenían miedo de ir a denunciar. Los únicos que se han atrevido han ido directamente a la Plaza Castilla, porque no querían ir a la policía por el trato que reciben. Y la pregunta era qué acciones parlamentarias se pueden tomar o están pensando en tomarse respecto a este miedo, ¿no? A este sentimiento de no sentirse protegidos por la policía, ¿no? En tu propio país, por parte de las minorías, minorías, entre comillas, las mujeres, que son más de la mitad de la población. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Justo al lado tenemos otra pregunta, pues aprovechamos. Hola. ¿Tu nombre, por favor? Soy Ronnie de la Cruz, vicepresidente de COGAM, colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid. Y quería lanzarle 2 preguntas, reflexiones, propuestas y una invitación. La primera es que nos encantaría que retomara la ley de igualdad de trato, porque es muy necesaria, como bien ha comentado mi compañero que ha intervenido antes. La segunda es el colectivo transexual. Es el colectivo que probablemente más discriminado dentro de las siglas LGTB. Nos gustaría, por ejemplo, que se planteara la posibilidad de generar planes de inserción laboral. Y lo último, y termino, es invitarle al 20 aniversario del acto en memoria de las personas, de las víctimas de VIH-Sida, que celebramos la víspera de cada 1 de diciembre desde hace ya 20 años.
Gracias. Gracias a ti. ¿Detrás del todo? A ver, bueno, nombre, yo... nombre, por favor. Gloria, y soy militante. Quería comentar una cosa y decirme el secretario general qué opina. Yo pienso que corrupción y paro y miseria va unido. Y es muy claro, es decir, si cuando se hace algo los intermediarios se llevan, eso es encarecer. Y además, creo que siempre es así. Los países más corruptos son los que hay más miseria y más paro. Entonces, eso creo que tenemos que tenerlo claro. Y otra cosa es que quiero decirte que creo que todos en el Partido Socialista deben de llevar, todos los que se dediquen a esto, deben de llevar la vida que hacemos todos y hemos hecho. Es decir, por la mañana nos levantamos a las 6 de la mañana, llevamos a los niños a la guardería, cuando estamos en el trabajo no podemos tener prebendas de nada, sabemos que no podemos cometer ninguna irregularidad, pero vamos, eso se da por hecho, porque nos echarían a la puñetera calle. Yo digo que en el Partido Socialista, ya no voy a hablar del PP, que ya sé lo que son, pero tenemos que llevar la misma vida, todos tienen que llevar la misma vida que llevamos los comunes de los mortales, levantarnos tarde, llevar a los niños a la guardería, en fin, una vida dura. Y quien se presenta a esto es porque quiere, tiene una voluntad. Y además, aparte de que te gusta, tampoco tienes tantos jefes como la empresa. Eso es lo que quiero decir muy importante, que todos los que se dediquen a esto, primeramente lleven la vida que llevamos todos los comunes, los mortales. Muchas gracias. Y también que seamos consecuentes, que si decimos las elecciones abiertas, se hagan abiertas. Gracias. ¿Una pregunta más? A ver, por aquí. A ver, caballero. Luego volvemos por detrás. Micrófono por aquí. A ver. Sí, me llamo José Antonio Niño Valladares. Yo quería preguntar a Pedro que en esta situación actual de las movidas que hay en la bolsa, hay grandes especuladores que están haciendo supermillonarios a costa de la situación que crean con las subidas y bajadas, y entonces es lo que crea las diferencias tan brutales que hay actualmente en la sociedad española. Yo quería saber si vosotros tenéis pensado hacer algo para imponer un impuesto especial a esas plusvalías que son tan lucrativas y tan fáciles de conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que una más, intervención más. Compañero, por favor, pido el micrófono. ¿El micrófono me puede pasar, por favor, aquí a la intérprete? ¿Son tan amables? Adelante. Hola, buenas. Yo me llamo Luis y yo durante mucho tiempo he sido presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas, de la CENSE. Hemos luchado por conseguir el reconocimiento oficial de la lengua de signos española y gracias al gobierno al PSOE y al gobierno de Zapatero, gracias a su sensibilización y a su lucha, a la colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas, conseguimos que esta reivindicación se materializara en la Ley 27/2007, que reconoce y regula las lenguas de signos y los medios de apoyo a la comunicación. Entonces, esto fue algo muy importante. Esto lo conseguimos hace 7 años, que se aprobase, pero todavía está pendiente de desarrollarse reglamentariamente en diversos ámbitos públicos. Entonces, actualmente yo ahora he vuelto a mi puesto de trabajo. Yo ya terminé mi presidencia y volví a mi puesto de trabajo en la Administración Pública de Madrid. Y yo ahora me encuentro con barreras de comunicación, porque, por ejemplo, hay cursos de formación para los trabajadores. Claro, se renuevan las cosas y hay cursos para también acceder a promociones profesionales y yo no puedo acceder, me encuentro con barreras. Son barreras de comunicación y veo que no hay igualdad. Claro, yo en esto no tengo la misma oportunidad que el resto de mis compañeros. A ver, Pedro, en un futuro, ¿cómo crees que se podría solucionar esto? No sé qué medidas se pueden tomar para evitar esta situación, para que las personas sordas, las personas con discapacidad en general, no nos sintamos así de discriminados. Yo creo, Pedro, gracias, que es tu turno. Estas 5 preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que Adrián y Rodrigo más o menos habéis planteado preguntas muy semejantes y cuando lo decíais, pues me ha venido a la memoria la contraportada hoy del País, ¿no?
Un aplauso para Carla Antonelli, el ejemplo que ella representa. Y me quedo con estas ideas, efectivamente, nosotros en la conferencia política lo dijimos, hay que aprobar la ley de igualdad de trato. Me quedo con la idea del plan de inserción laboral y bueno, pues yo creo que sí, que podré ir al 20 aniversario. O sea que gracias por la invitación y contad conmigo para ir. Bueno, Gloria, has dicho muchas cosas, has hecho una reflexión sobre la corrupción, el paro y la miseria y en efecto es cierto que en buena medida incluso hay estudios que dicen, te voy a dar una cifra, el Banco Mundial, por ejemplo, cifró que la corrupción pues frena el desarrollo económico de un país en prácticamente medio punto del Producto Interior Bruto, con lo cual, claro que la corrupción explica también el desempleo, la falta de desarrollo económico y social de un país y por tanto, la pobreza, ¿no? Yo creo mucho en la ejemplaridad. Creo que, en efecto, a los políticos ahora mismo, la ciudadanía, lo que les exige no son tanto las palabras como los hechos. Y, por tanto, hay que ser ejemplares y recordar lo que decía, pues, por ejemplo, un gran socialista de la Segunda República como Indalecio Prieto, ¿no? Y es que lo que hay que hacer es ser ejemplares y ganar en ejemplaridad precisamente al resto de fuerzas políticas. Y es así como volveremos a recuperar la credibilidad y la confianza perdida, ¿no? Y mira, te digo, muchas de esas cosas estamos haciendo ahora mismo desde el Partido Socialista. Hablamos de transparencia y los miembros de la Dirección Federal tenemos en nuestra página web a disposición de todos los ciudadanos que quieran conocerlo, nuestro registro de bienes y de intereses y nuestro patrimonio. Nosotros hemos puesto a disposición también en nuestra página web las cuentas del Partido Socialista durante estos últimos años. Y somos el único partido que lo ha hecho. Y tanto es así que hemos recibido también la felicitación de la organización no gubernamental, Transparencia Internacional, por este ejercicio de transparencia. Y no es una cuestión solamente de luchar contra la corrupción. En muchas ocasiones se dice, nosotros con la legalidad, sí, pero a la política se le exige algo más que cumplir con la ley. Y hay que ser ejemplares. Y yo estoy convencido de que el Partido Socialista Obrero Español es hoy un partido más decente después de haber expulsado a los miembros que utilizaron las tarjetas negras de Caja Madrid, ¿no? Y por tanto, y por cierto, tengo que reconocerlo, que conté siempre desde el minuto 1 con el apoyo de Tomás Gómez, con el apoyo del secretario general del Partido Socialista de Madrid. Porque hay que ser contundentes e implacables contra la corrupción, prevención también contra la corrupción, pero también cuando se están practicando, digamos, usos que no son ejemplares para el Partido Socialista, pues ser también contundentes. José Antonio hablaba de las empresas, ¿no? Y el otro día que salieron unos datos precisamente de Oxfam, de Intermon Oxfam, sobre la desigualdad que existe en España, es muy alarmante, ¿no? Yo ayer estuve en Alicante y estuve en el Congreso de la Empresa Familiar. Bueno, la empresa familiar, para que vosotros os hagáis una idea, es donde están prácticamente el grueso de las empresas más importantes que hay en España. Está Mercadona, está Picolín, está, qué sé yo, muchas grandes empresas hoteleras también. ¿Por qué os digo esto? Porque yo en esas jornadas tuve la ocasión de intervenir y una de las cosas que le dije fue que uno de los principales, digamos, orígenes o causas de la desigualdad es la acumulación de patrimonio, como dice el economista Francis Piketty, ¿no? Y por tanto, que la propuesta del Partido Socialista era reformar el impuesto de la renta de las personas físicas para que dentro de la renta también se incorporara una parte del patrimonio que tienen estas grandes fortunas. Bueno, cuando yo dije esto, os podéis imaginar que arranqué todos menos aplausos. Pero creo que es importante para luchar contra la desigualdad el ser claros ante los empresarios y decirles, mirad, si nosotros no vamos contra nadie, no vamos contra los empresarios, porque creemos que los empresarios crean riqueza, crean oportunidades y trabajo, pero lo que no podemos consentir es la desigualdad tan alarmante que existe ahora mismo en nuestro país. Y por eso tenemos que hacer una reforma fiscal de izquierdas, que es precisamente lo que está demandando la ciudadanía, ¿no? Antes se hablaba de alguien, me parece que ha sido Adrián, hablaba precisamente de la inmigración y de la integración de los inmigrantes. Y a mí hubo una cosa que me preocupó hace unos días, que escuché a un representante de esta organización emergente, ¿no? Y que decía aquello de que las ayudas primero para los españoles. Bueno, pues las ayudas para sobre todo quien lo necesita.
Y vaya por delante nuestro compromiso, además, de recuperar la tarjeta sanitaria para todos los inmigrantes que están en situaciones regulares. Y Luis, respecto a tu reflexión y tu propuesta, yo creo que probablemente tengas tú más ideas que aportarme, ¿no? para ver cómo podemos defender vuestros derechos. Pero en todo caso, como estás diciendo que está pendiente el reglamento de desarrollo de la ley, y veo por ahí que está el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, pues lo que me comprometo es a que planteemos una iniciativa para que se desarrolle ese reglamento cuanto antes. Vamos a continuar. Yo creo que por aquí atrás, había un par de preguntas. Por aquí, por favor, micrófono. Aquí. Mira, no hay un micrófono por aquí, por favor. Ahí, caballero. Muchas gracias por lo de caballero, aunque no tenga caballo. El nombre, por favor. A ver, yo quiero transmitiros la preocupación que hay en la provincia. Perdón, nombre, por favor. Alfonso Sobrino, natural de Arenas de San Pedro y militante de la agrupación de Moncloa. Y no voté a Pedro Sánchez. Yo quiero transmitirte la preocupación de la gente de mi tierra, de Ávila, que llevamos desde enero con la ejecutiva suspendida, con una gestora desde junio, a 7 meses vistos de las municipales y demás, y suspendido sine die la elección de alcalde para la provincia de Ávila y la preocupación de todos los militantes y las agrupaciones. Y con noticias en la prensa de que esto, si no se soluciona, se va a llevar a los juzgados para que sean los juzgados quienes convoquen el Congreso Extraordinario de la provincia. Y nos preocupa muchísimo. Yo milito en Madrid, pero voy a mi tierra cada 15 días y participo con la agrupación de mi pueblo y nos tiene muy preocupados. Muchas gracias. Gracias. Pues detrás, por favor. Hola, soy Cristina. Te han dado poca caña ahora, y te voy a dar un poquito. Cuando publicaste tu renta y tus bienes, salía que tenías acciones tanto en Repsol como en Red Eléctrica. Perteneces a un parlamento que evidentemente legisla sobre materia energética. Y cuando Cañete intentó ser comisario en el Parlamento de la Unión Europea, desde el PSOE y desde prácticamente toda la oposición se le dio mucha caña por haber tenido acciones y esto en petroleras y en energéticas. Mi pregunta, ¿te vas a deshacer de las acciones o...? ¿No? Por aquí teníamos... Por aquí, por favor. Fernando Magro, yo te quería hacer una propuesta, Pedro. Estamos acostumbrados a muy malas noticias, pero hoy ha habido una muy buena noticia. Ha habido un hecho tremendo, que ha sido el del ébola, y Teresa Romero hoy ha salido del Carlos III, un hospital público que habían querido desmantelar, curada. La primera persona curada. La primera persona que ha sufrido el ébola fuera de África, en Europa, y que ha sido curada por un sistema nacional de salud y unos profesionales excelentes. Entonces yo te propongo que convoque el Partido Socialista urgentemente en Madrid una gran manifestación de apoyo a Teresa, a la vez que se diga claramente que se está apoyando a todos los tremendo número de trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública que están siendo muy maltratados por este gobierno, y a la vez que se diga con claridad que es incompatible
que esté Teresa curada en la calle y sigan en sus despachos Javier Rodríguez y Ana Mato. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta más por allí, por favor. Gracias. Hola, mi nombre es Fabio y me gustaría que habláramos un poco sobre juventud y empleo. Estamos rodeados de una universidad. Voy a poner mi ejemplo brevemente. Yo hace 2 años que terminé mi carrera en una universidad pública con becas y ayudas públicas y a día de hoy, tanto yo como otros muchos, todavía no hemos sido capaces de entrar en el mercado laboral. Somos una generación desilusionada, una generación en la que además se ha invertido mucho dinero, o sea, muchos recursos. Lo hemos tenido más fácil que nadie y, sin embargo, no somos capaces no nos permiten demostrar lo que valemos. Entonces, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? ¿Qué va a hacer el Partido Socialista con eso? Y también con todos esos amigos, familiares y compañeros que se han cansado de esperar y que se han marchado de España pues para ofrecer su conocimiento en otros países. ¿Cómo vamos a recuperar a esa gente? Una más. Pues continuamos para allá, señora. Me llamo María y quiero saber qué vas a hacer con la cultura, porque está hecha polvo y los actores así nos lo transmiten como personas, como actores y como industria. O sea, que es que lleva todo y está totalmente desmantelada. Así que, por favor, no los abandonéis, porque es que los que siguen siendo nuestros nos dicen que es que no hablamos de cultura en el partido y es importantísimo. Es el 4 y pico del PIB. No sé, una industria importantísima en España. Bueno, oye, pues empiezo por el final, por María, porque este tema es importante, el de la cultura. Lo primero que vamos a hacer es rebajar el IVA cultural al 5%, porque ahora está en el 21%. Además, ahí hay una reflexión que hacer, María, porque hablando con Iván, que es el secretario de Cultura, que está bien que me metáis caña a mí, pero también a los miembros de la Ejecutiva, y aquí hay unos cuantos. Pero hablando con Iván precisamente de esta cuestión del IVA cultural, claro, es que el Partido Popular se ha ensañado precisamente con la industria de la cultura porque no es afín al Partido Popular, ¿no? El IVA cultural lo subieron al 21%, esto ha puesto en riesgo muchísimas... Bueno, la industria cultural la ha puesto en riesgo, lo sabes tú bien, se han cerrado muchísimos teatros, se han cerrado también muchísimos cines. Nosotros nos reunimos con la industria cultural, no solamente con los actores y actrices, sino también con los empresarios. Y claro, la cuestión es que aquí el IVA está en el 21%, que es el IVA más alto de toda Europa, cuando, por ejemplo, en Noruega es del 0% el IVA, en Bélgica y Holanda me parece que de un 6%, en Francia está también en un 6%. Es decir, no hay ninguna razón objetiva para que hayan subido el IVA al 21%, salvo una bastante clara, y es el intentar desmantelar un sector que es crítico por naturaleza y sobre todo con la derecha, ¿no? Así que nosotros, la principal de los compromisos que tenemos ahora mismo asumidos con la industria de la cultura es rebajar el IVA al 5%, y eso lo vamos a llevar en el programa electoral, y en cuanto empecemos a gobernar en noviembre de 2015 lo haremos realidad. Fabio hacía una reflexión sobre el exilio juvenil, ¿no? Y el otro día estuve en una asamblea abierta en Murcia y cuando terminó el acto se me acercó un chaval de 25 años que se llama Alberto y me decía lo siguiente, y es que se iba al día siguiente, esto fue un sábado, pues el domingo se iba, cogía un avión a Chile sin ningún tipo de oportunidad laboral en Chile, pero se iba a Chile precisamente a buscarse la vida porque aquí en España no tenía ninguna oportunidad, ¿no? Y me parece que fue ayer o antes de ayer cuando salieron los datos del exilio económico de los jóvenes desde que Rajoy es presidente del gobierno. Y está por encima de los 150.000 jóvenes que han abandonado España como consecuencia de la falta de oportunidades dentro. En el debate sobre el Consejo Europeo que hubo la semana pasada en el Congreso, yo le reproché a Rajoy lo siguiente. Le reproché a Rajoy que hubo hace 3 semanas un consejo, una reunión de líderes europeos en Milán para hablar sobre el empleo juvenil,
Y sabéis que hay un programa que puso en marcha hace un año la Unión Europea, que es el Plan de Garantía Juvenil. El Plan de Garantía Juvenil, para que os hagáis una idea, es el compromiso de la Unión Europea para que todos aquellos jóvenes desempleados menores de 25 años en 4 meses tengan al menos una oportunidad laboral. Básicamente eso es el Plan de Garantía Juvenil. Bueno, nosotros criticamos el que los presupuestos que se habían puesto encima de la mesa por parte de la Unión eran muy escasos, en torno a 6.000 millones de euros. Claro, en un país como el nuestro, que tiene prácticamente más de 55% de jóvenes desempleados, 6.000 millones de euros es prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, algo es algo. ¿La cuestión cuál es, Fabio? La cuestión es que de los 850.000 beneficiarios potenciales en España, ahora mismo el Gobierno solamente ha desarrollado un programa de garantía juvenil para 30.000. Ese es el compromiso que tiene el Gobierno de España con el empleo juvenil y contra el desempleo de los menores de 25 años. Los socialdemócratas europeos, por ejemplo Renzi, el primer ministro italiano, en esa cumbre en Milán, lo que propuso fue elevar el plan de garantía juvenil de aquellos jóvenes con edades inferiores a los 25 años hasta los 30 años. Porque en España, por ejemplo, eso deja fuera, el que sea hasta los 25 años y no hasta los 30 años, a prácticamente 700.000 jóvenes sin ayuda y sin la capacidad de poder encontrar trabajo en 4 meses, ¿no? Por tanto, esto se lo reprochamos a Rajoy. Y el planteamiento que estamos haciendo nosotros, la socialdemocracia a nivel europeo, es 1, elevar el plan de garantía juvenil hasta los 30 años y 2, elevar también la dotación presupuestaria para que precisamente no esté pasando lo que está pasando ahora, ¿no? Y es que hay muchísimos jóvenes que están emigrando fuera de España o también en otras partes de Europa, ¿no? Y yo sé que es una situación muy delicada. Yo tengo amigos también que han salido fuera de España, y no gente de menos de 30 años, amigos míos que tienen 40 años y que han tenido que salir fuera de España como consecuencia de que hoy en España no hay oportunidades, gente cualificada, es decir, no estamos hablando de que tengan un déficit de formación, hay una falta de oportunidades, tú mismo lo has dicho. Esta es la Universidad Politécnica, aquí, muy cerca de aquí, se forman muchos de los mejores arquitectos que hay en el mundo, que son españoles y que están saliendo fuera como consecuencia de la falta de oportunidades dentro. Y nosotros lo que tenemos que hacer es todo lo posible para que esa gente fuera regrese al hogar y sean los líderes de ese cambio social y político y económico que tenemos que afrontar en España. Y yo, desde luego, no voy a permitir ni que haya una generación perdida, que son los jóvenes que están ahora mismo fuera, ni tampoco una generación olvidada, que son todos aquellos que tienen más de 40 años y que, como consecuencia de la quiebra del sistema económico que hemos tenido durante estos últimos 15, 20 años, hoy o no tienen trabajo o sufren la pobreza laboral. Porque hablamos mucho, el otro día que salían los datos de la Seguridad Social, veía que la ministra de Trabajo se vanagloriaba del aumento de la afiliación de los trabajadores autónomos. Y yo me preguntaba, yo decía, ¿qué poco conoce la realidad laboral de este país? Porque hoy el trabajo autónomo es la precarización de las relaciones laborales. Son las empresas que están externalizando a muchísimos trabajadores por cuenta antes ajena y que hoy es por cuenta propia, y que se tienen que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, las retenciones, para así las empresas ahorrar costes. Y eso también tenemos que resolverlo. Y eso el Gobierno no lo está resolviendo. ¿Por qué? Porque ha subido las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos y también ha subido las retenciones a los autónomos. ¿Sabéis que antes, al iniciar el Gobierno Rajoy, las retenciones a los autónomos estaban en el 15%, lo subieron al 21%, y ahora Montoro dice que lo van a bajar al 17% y que, por tanto, los autónomos se tienen que sentir contentos? Bueno, pues a los autónomos les decimos que cuando lleguemos los socialistas al Gobierno, las retenciones las vamos a bajar al 15%. Y no lo vamos a dejar en el 17%. Bueno, quiero deciros con esto que la cuestión del empleo y el drama del desempleo y, sobre todo, de los jóvenes es complejo, pero yo creo que es posible, y que para eso necesitamos un Gobierno, primero, que pelee en Europa para que haya más fondos, y, en segundo lugar, se comprometa a que cuando lleguen esos fondos, en lugar de tener 30.000 beneficiarios, pues sean 850.000, que son las cifras que marcamos y que nos comprometimos como en Europa. Bueno, yo me quedo, Fernando, con tus ideas, yo lo comparto, lo he dicho hoy públicamente. De hecho, yo creo que nosotros como partido tenemos que proponer, y de hecho lo hemos hecho ya, no solamente la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, porque ya empieza a ser la hora de las responsabilidades, después de que sepamos que Teresa pues ha sobrevivido a la enfermedad del ébola,
Y, desde luego, la primera que tiene que salir es la ministra de Sanidad. Y hay que empezar a pedir responsabilidades a quien puso irresponsables al frente de la sanidad, tanto en Madrid como en el conjunto de España, ¿no? Y eso lo está haciendo Tomás en la Comunidad de Madrid y nosotros a nivel federal. Bueno, Cristina me dice que me va a meter caña con lo de las acciones. Yo os voy a hacer una reflexión sobre esto y luego entro en el tema de las acciones de Repsol. Es curioso porque cuando los políticos y políticas hacemos ejercicios de transparencia, que por cierto siempre somos los socialistas, la gente nos critica las cosas que ve, que tampoco son tantos, no son muchas cosas, y en segundo lugar, en lugar de fijarse tanto en nosotros, dicen, oye, ¿por qué otros políticos no lo hacen? Porque no ha habido un ejercicio de transparencia como el que ha hecho el Partido Socialista y como ha hecho la dirección del Partido Socialista, desnudándose, haciendo un striptease integral sobre cuál es nuestra situación patrimonial de bienes y también de intereses. Pero bueno, te digo, oye, yo acciones de Repsol tengo 100 acciones. Cuando lo puse en conocimiento, pues en Twitter dijeron, pues eres poco menos que un pringao, porque me parece que eran 350 euros lo que me había rentado, o sea que tampoco era tanto. Y para nada tiene que ver con lo de Cañete. Es decir, si Cañete es propietario de una compañía petrolífera. Es decir, soy un pequeño accionista, bueno, pequeñísimo accionista de una compañía como Repsol, que es enorme y de la cual solamente tengo 100 acciones. O sea que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? Pero Red Eléctrica, que yo sepa, no es una empresa petrolera. Es una empresa pública que garantiza el suministro eléctrico en España. Pero bueno, si yo sé que... En fin, yo lo que te quiero decir con esto es que está bien la crítica, yo la acepto, pero no se puede equiparar mi caso al de un personaje como Cañete, que es dueño de compañías petrolíferas. No tiene nada que ver. Lo que voy a hacer es comprar deuda pública española. ¿Con eso te vale? Bueno. Oye, qué duro se está poniendo la política. Pero bueno. Oye, y luego Alfonso. Vamos a ver, que yo sepa, aquí está el secretario de organización, pero se ha celebrado el Congreso Extraordinario en Castilla y León, que estuve ya más con Luis Tudanca hace escasas semanas, creo que han sido 2 semanas, ¿no? 2 semanas, 3 semanas como mucho, y lógicamente ya sabes cómo es el... Me estás grabando para decírselo a los de Ávila, ¿no? Vale, bien. Oye, los móviles nos carga el diablo. Y bueno, me imagino que ya sabes que eso se... Bueno, voy a saludar a todos. Hola, compañeros. Y bueno, que se hará... Eso ya sabes que se afrontará un congreso extraordinario allí en Ávila y se resolverá, Alfonso. Pero veo que te va la marcha porque te gusta, vives en Madrid, militas en Madrid, también en Ávila, o sea que te veo que te gusta la caña. Muy bien. Bueno, pues eso, que lo resolveremos y que ya sabes que ha habido un congreso extraordinario en Castilla y León y ahora pues habrá los congresos donde proceda, ¿vale? Gracias, Pedro. Vamos a romper un poquitín la dinámica, un momentito, a pesar de que os vais a meter mucho conmigo. Vamos a ver un vídeo, porque ha habido mucha gente que no puede estar aquí. Entonces hay unas intervenciones que van a entrar por vídeo, en este caso son unos periodistas. Eso es lo que tienen las tecnologías, que permiten grabar las respuestas y también grabar algunas preguntas. Así que, por favor, el vídeo. Buenas tardes, Pedro. Quería preguntarle si siente alguna decepción por el hecho de que los ciudadanos, según se refleja en las encuestas, no hayan acogido su nombramiento y la renovación del PSOE con el mismo entusiasmo con el que lo acogieron los militantes del Partido Socialista. Buenas noches, soy Anabel Díez del País. Esta es una pregunta para Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.
Los pasados días, el primer ministro francés, el socialista Manuel Valls, ha abogado por prescindir de las viejas recetas y de todos los tabúes que rodean, según él, a los partidos de izquierda y sobre todo a los partidos socialistas, incluido al Partido Socialista francés, al suyo. ¿Esta sería una receta también apropiada para el PSOE de Pedro Sánchez? Muchas gracias. Hola Pedro, buenas tardes. Yo quería preguntarte muy directamente sobre el próximo cartel electoral. Hemos visto cómo la política ha rejuvenecido 20 años desde la marcha de Alfredo Pérez Rubalcaba. Vemos nombres como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Alberto Garzón. Muchos de ellos los veremos aquí. Pero ¿quién crees tú que será tu oponente en las próximas elecciones generales? ¿Crees que podría ser la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría? Bueno, pues muchísimas gracias a las periodistas. Además son dos periodistas de muchísimo renombre, Lucía, Anabel y Ketty, ¿no? Bueno, Lucía, yo creo que el problema es más global, ¿no? Es el reto de la política y el desencanto que ahora mismo tienen los ciudadanos con la política, ¿no? Que lo perciben no tanto como la solución a los problemas, sino como un problema en sí mismo. Con lo cual, yo en eso reflexionaría en el mismo sentido que con la compañera, ¿no? Yo creo que tenemos que ser ejemplares. Una de las cosas que a los políticos se nos reprocha, y mucho y con razón en muchas ocasiones, es que estamos más pendientes de nuestros propios intereses que de los intereses de los ciudadanos, ¿no? Y por tanto, cuando en algunas ocasiones decimos la palabra pacto, pues todo el mundo dice, oye, pacto no, tal. Oye, pues hay cosas en las que tendremos que pactar. Si queremos reformar la Constitución, tendremos que pactar. Si queremos afrontar un proceso de reforma de nuestra educación para darle estabilidad, tendremos que pactar. Y de hecho, volviendo a lo que me decía, o el ejemplo un día que me decía Alfonso Guerra, él me dijo un día que aquellos que tenemos las convicciones más firmes son los que no tienen ningún miedo a la hora de negociar y alcanzar acuerdos, porque saben perfectamente dónde están las líneas rojas, que nunca van a traspasar. Por eso yo creo que también nosotros tenemos que hacer esa reflexión. Ser gente de izquierdas, saber dónde están nuestros límites, pero estar dispuestos en el momento en el que esos intereses no coincidan con los intereses generales, también anteponer los intereses generales del país. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la necesidad de afrontar un proceso de reforma constitucional. En tres aspectos que nosotros hemos propuesto los socialistas. Uno, el blindaje de los derechos fundamentales. Dos, la regeneración democrática, porque si queremos, por ejemplo, que se revise a fondo el número de aforados y aforadas que hay en España, tenemos que afrontar un proceso de reforma constitucional. Y tres, resolver la cuestión y el conflicto en Cataluña. Y eso va a exigir también una reforma constitucional. Y eso tenemos que hacerlo de la mano de otros partidos políticos. No digo con el PP, digo con otras fuerzas políticas. Por tanto, yo creo que tiene más que ver con eso, ¿no? Con la necesidad de recuperar afectos de la política con la ciudadanía, ¿no? Y eso pues tiene que ser darle a la política la utilidad que ha perdido durante estos años, ¿no? Bueno, Anabel plantea, ¿sabéis lo que dijo el primer ministro francés, ¿no? Valls dijo que el socialismo tenía que, bueno, Valls yo creo que ya se lió la manta a la cabeza y dijo que había que cambiar el nombre del Partido Socialista y que el Partido Socialista tenía que reinventarse y que en consecuencia había que abandonar lo del socialismo y teníamos que convertirnos en pragmáticos. Bueno, yo creo que esta crisis no la ha provocado el socialismo, que yo sepa, ¿no? La ha provocado precisamente la ausencia de socialismo. Y por tanto yo creo que, oye, es evidente que nosotros pues, tenemos que adaptar nuestros instrumentos para lograr los objetivos de siempre. Y hoy es más necesario que nunca el socialismo porque el principal reto, el principal desafío que tiene la sociedad europea y española se llama desigualdad y eso pasa por más socialismo, ¿no? Y respecto a Ketty, que plantea si Rajoy o Soraya, sí que más da, si vamos a ganar las elecciones. Vamos a continuar. Me habían dicho por la derecha que no voy por la derecha. Pues por aquí. Este señor, por favor. Sí. Me llamo Agustín, de Carabanchel, Pedro.
Y que yo quería hablar de las cosas que preocupan a los ciudadanos. Y cuando he escuchado a los periodistas me ha dado la impresión de que a ellos tampoco les preocupan las cosas que les preocupan a los ciudadanos. El CIS habla del paro. Has hablado de dos cosas, del paro, la reforma laboral y la modificación del Estatuto de Autonomía. Tengo la impresión de que los ciudadanos esperan algo más que se explique y que se concrete. Creo que ya hay que dejar de decir esa cosa tan general y debemos empezar a decir cómo vamos a modificar el Estatuto de los Trabajadores, qué va a pasar con nuestra regulación de los ERES, qué modelos de contratos de trabajo vamos a dejar, qué estabilidad en el empleo. Tenemos que concretar más para abajo. Es decir, ya no vale como decir vamos a cambiar eso, sino cómo y para qué, que es lo que los ciudadanos quieren. Yo creo que en el CIS se dispara el tema del paro. Luego está la corrupción, pero primero está el paro, Pedro. Primero está el paro y yo creo que los ciudadanos quieren que concretemos más y que concretes más cómo lo harás y cuáles son esas medidas concretas. ¿Cómo quedaría el modelo de relaciones laborales que planteamos? ¿Cómo va a quedar los modelos de contratos de trabajo? ¿Y cómo vamos a hacer la reestructuración y la reindustrialización? ¿Cómo vamos a hacer ese cambio de modelo productivo? Ya no vale decirlo, sino cómo. Y creo que quien sea capaz de convencer y dar la credibilidad de que lo podemos hacer y cómo se va a hacer, será quien se lleve un poco el catálogo. Perdona si me paso un poquito. Gracias, Mira, vamos a aprovechar la persona que tienes justo delante, compañero. Ahí. Hola, me llamo Alejandro Gordon, trabajo en un think tank que nos dedicamos a hacer estudios sobre la familia, de Family Watch. Trabajamos en Naciones Unidas, tenemos estatus consultivo general y pertenecemos a ese 4% de entidades de la sociedad civil que trabajamos en Naciones Unidas. Entonces, yo tengo una pregunta sobre una resolución que acaba de sacar Naciones Unidas en la cual dice que la familia es el elemento fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y bienestar de sus miembros. Es decir, la familia cada vez más está siendo tenida en cuenta en las instituciones internacionales y entonces a mí me gustaría saber qué opinas de implementar una perspectiva de familia. Es decir, que al igual que hay perspectiva de género o de medio ambiente, a la hora de legislar se tenga en cuenta cómo va a afectar esa ley a las familias. Porque yo creo que ahora mismo lo que está sucediendo en muchos aspectos es que a la familia no se la está teniendo en cuenta y me gustaría saber qué opinas al respecto. Muchas gracias. A ver, teníamos... A ver, respira. A ver, esa señora. Señora, por aquí, por favor. ¿Su nombre? Ana Pérez del Campo. Las mujeres y las feministas en cabeza, a pesar de los años, estamos otra vez en lucha. La situación por la que está atravesando este país ahora, la herencia de los gobernantes de ahora han colocado pasos atrás a la mujer, le han recortado y cuando se habla de falta de empleo, no se olviden que mayoritariamente son perjudicadas las mujeres, que mayoritariamente son perjudicadas las mujeres también en cuanto a la economía, la desigualdad. Se ha creado ahora mismo un lugar en esta situación de discriminación muy grave. Y tengo que hablar de algo que preocupa a media España y a la otra media, porque una de las cosas de este gobierno más graves es que miente porque cree que somos idiotas esféricos. No, entonces, me encanta oírte, pero te tengo que pedir que vayas terminando. Simplemente sí, yo voy terminando. Guarda y custodia compartida. Miren, no es posible. La guardia y custodia compartida es posible cuando convive la pareja. Cuando no convive la pareja, no hay guarda y custodia compartida. Hay guarda y custodia repartida. Lo he publicado y quiero saber cuál va a ser la posición de ustedes. Sobre todo porque los principios de igualdad, de equidad, son esenciales en un sistema democrático. Si no, estamos hablando
de otras fruslerías. Vamos a irnos al fondo. Tenemos por aquí. Vamos cambiando un poquito. Luego, el señor en la camisa... por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy militante del PSOE y representante de la Causa R, un partido de izquierda venezolano. Mi pregunta es, ¿usted va a contar con la comunidad latinoamericana aquí en España para la campaña electoral? Y si va a hacer cambios de políticas que el PP las ha destruido totalmente en cuanto a los movimientos sociales que se han ganado aquí. Y como venezolano, recordarle que somos 200.000 venezolanos en España, los cuales el voto está repartido entre UPyD, PP y PSOE, y que echamos de menos unas palabras del PSOE como socialistas de izquierdas a favor de la paz en Venezuela, a favor de un derecho, un proceso de libertad de los presos políticos, que son más de 200, y al desarme de los grupos violentos. Solo eso, no pedimos otra cosa. Y invitarle a una reunión con la comunidad venezolana. Está usted y todos bienvenidos. Muchas gracias. Pues justo a la derecha del señor. Ahí. Muy bien. Buenas noches. Somos tocayo. Mi nombre es Pedro Magdalena. Vengo de un país donde efectivamente soy hispano también, gracias a mis padres, gracias a las políticas implementadas por el PSOE cuando ha sido gobierno, he podido disfrutar de doble nacionalidad. Vengo de un país, soy catedrático universitario en Venezuela, y vengo de un país donde se está ensayando un nuevo concepto dentro de las ciencias políticas y sociales, que es la neodictadura. Me gustaría saber la posición del secretario general del PSOE en torno a un gobierno que se dice ser de izquierdas, que se dice ser socialista, y que no es más que una caricatura de una nueva o de una neodictadura, donde miles de jóvenes, escuchando a los jóvenes aquí hablar, están saliendo de mi país profesionales, y como docente universitario y como docente sé lo que cuesta levantar una generación donde emigra miles y miles de profesionales. Me gustaría escuchar su posición en torno al gobierno, a la forma como se está llevando un gobierno en el cual se miente descaradamente a nivel internacional, donde se le dice a la gente que tiene casa, que tiene salud, que tiene vivienda, que tiene... y es totalmente mentira. Gracias. Bueno, decía Agustín que es el momento de concretar, ¿no? Y tiene razón. Yo creo que nosotros no solamente podemos decir a la gente o presentarnos a las elecciones diciendo que vamos a derogar la reforma laboral o que vamos a derogar la reforma educativa, la LOMCE, que también lo vamos a hacer, ¿no? Habrá, pues en el primer mes de gobierno socialista, pues habrá bastante que derogar, pero eso no es construir, ¿no? Y construir es plantear, por ejemplo, en el ámbito laboral, pues un nuevo estatuto de los trabajadores, ¿no? El otro día, hablando con Mariluz, la responsable de empleo de la Ejecutiva Federal, me decía que, claro, el estatuto de los trabajadores, que se aprobó en los años 80 del siglo pasado, en 1980, era la España en la que me parece que había en torno a 2 millones de mujeres, si no menos, activas. Hoy, pues, hay millones de mujeres afortunadamente activas en el ámbito laboral, ¿no? Por tanto, tenemos que adaptar nuestro estatuto de los trabajadores autónomos a esa realidad. No solamente por justicia, sino también por cuestiones de intendencia, ¿no? Por calificarlo de alguna manera. Claro, hablando con la UGT me decían, este es el año en el que más trabajadores y trabajadoras van a estar desabrigadas, desamparadas respecto a convenios colectivos como consecuencia de la reforma laboral, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es recuperar la negociación colectiva. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reivindicar el diálogo social entre los agentes sociales para garantizar una cierta estabilidad en el mundo laboral. Creo que tenemos que reivindicar un pacto de rentas, ¿no? En muchas ocasiones se habla de la necesidad de modificar las reglas del mercado laboral y se habla poco de modificar la cultura empresarial en nuestro país, que también hay que hacerlo, ¿eh?
Aquí los empresarios en muchas ocasiones cuando obtienen beneficios, en lugar de reinvertirlos en la formación o en la inversión en nueva maquinaria para hacer más competitiva su empresa, lo que hacen es, digamos, no utilizarlo para fines más privados, no más personales. Quiero decir con esto que tenemos que recuperar algunos de los atributos de la legislación laboral perdidos por la reforma laboral, ¿no? Y es, por ejemplo, el de la negociación colectiva y el de incluso algo que dijimos en la conferencia política y que habrá que estudiar sobre ello, ¿no? Y es que es cierto que al tener un tejido productivo donde prácticamente el 95% de las empresas, como tú bien sabes, Agustín, porque te dedicas a eso, pues son pequeñas y medianas empresas, no hay presencia sindical. Y, por tanto, lo que deberíamos de hacer es extender al menos la presencia sindical de alguna forma en esas pequeñas y medianas empresas para proteger al trabajador y trabajadora, ¿no? Bueno, por ahí hay que ir, ¿no? Pero mira, propuestas concretas hemos elaborado y muchas. Te voy a poner un ejemplo para que lo tengáis más o menos claro por dónde vamos. Mirad, en España hay en torno a 3 millones, más de 3 millones de personas que no ingresan ningún tipo de prestación mensual. Nosotros a principios de septiembre propusimos al Gobierno de España lo siguiente. En los presupuestos generales del Estado se recortan en torno a 5.000 millones de euros las prestaciones por desempleo. Ellos dicen que se van a recortar las prestaciones por desempleo porque se va a crear empleo y, en consecuencia, ya no se necesitan tanto gasto para las prestaciones por desempleo. Mentira. Lo que están haciendo es ajustar siempre donde más duele, que es precisamente con los más débiles, ¿no? Bueno, nosotros lo que hemos dicho es que esos 5.000 millones de euros lo que se tiene que hacer es reinvertirlos en solidaridad, es decir, a todos aquellos hombres y mujeres parados y paradas con hijos a cargo, pues una prestación no contributiva de en torno a 420, 430 euros al mes, y eso supondría en torno a 5.000 millones de euros. Lo tenemos cuantificado. Por tanto, nos salen las cuentas, se puede hacer y lo único que falta es voluntad política, ¿no? Y eso es lo que le estamos pidiendo al Gobierno de España. Sé que los sindicatos se lo están también pidiendo al Gobierno de España y esperemos que en el marco del diálogo social eso se pueda articular. Vaya, estamos en la elaboración de esa propuesta de nuevo Estatuto de los Trabajadores. Se está trabajando por parte de la Ejecutiva Federal y no te quepa duda, Agustín, de que concretaremos mucho más esa reforma laboral. Y otra de las medidas que hemos puesto en marcha, como bien sabéis, es subir el salario mínimo interprofesional, ¿no? Lo que nos dice el Consejo de Europa es que hay que subir el salario mínimo interprofesional al 60% del sueldo medio en nuestro país. Nosotros lo hemos propuesto al Gobierno de España, nos ha dicho que no, pero primero consideramos que es algo de justicia social, por los recortes que ha habido en los sueldos durante estos años de crisis, y en segundo lugar yo creo que también es una medida que podría ayudar al consumo, animar y reactivar la economía en España, ¿no? Alejandro hablaba de la familia, ¿no? A mí me gusta más hablar de familias que de familia, porque hay muchísimo tipo de familias, ¿no? Y muchas de ellas, por cierto, no reconocidas ni en la Constitución, y por eso en la reforma constitucional, Pedro, tenemos también que incluir nuevas formas de familia en la Constitución española, y eso lo vamos a incluir en nuestra propuesta de reforma. Y en segundo lugar, porque en efecto, claro, al tener esto de tener otra cámara que me está grabando en fin, tengo ahí una cámara y otra, bueno. En todo caso, lo que te digo es lo siguiente. No sé si visteis hace 2 semanas, 3 semanas, salió un informe de la Unión Europea que decía lo siguiente, que nuestro país no solamente era de los países más desiguales de la Unión Europea, sino que además la desigualdad a quien más afectaba era a las nuevas generaciones, sobre todo a los más pequeños, ¿no? Eso añadido a lo que supimos la semana pasada de Oxfam, del informe de la desigualdad, que decía que más de 1,5 millones de niños y niñas en nuestro país sufría pobreza. Por cierto, cuando hablé de este tema en el Congreso de los Diputados, sabéis lo que hizo la bancada popular, ¿no? Se puso a reír, ¿no? Para que luego nos digan que somos iguales, ¿no? Pero me pasaba María Luisa, la responsable de Bienestar Social, algunas cifras que me gustaría que supierais, porque es verdad que reafirman esto que os digo de que este no es un país para niños, ¿no?
Mirad, la inversión en infancia ahora mismo en España está en torno a un 1,4%. La media europea está por encima del 2,2%. Rajoy, en los presupuestos generales del Estado, viene a invertir en torno a 32 millones de euros, ¿no? Para que os hagáis una idea, es una inversión de 0,32 céntimos de euro al mes por niño en nuestro país. Nosotros hemos propuesto una enmienda en el debate de presupuestos para que se destinen 1.000 millones de euros a la lucha contra la pobreza infantil en nuestro país. Y eso lo vamos a defender en las enmiendas y en los presupuestos generales del Estado. Por tanto, vaya, nos gusta esto de familias, no tanto lo de familias, y desde luego defender los derechos de la infancia y sacar a muchos niños y niñas de la pobreza infantil que están sufriendo, ¿no? Ana, claro, hablabas, yo coincido contigo y además como hicimos, Ana es una luchadora, y vamos a darle un aplauso porque es un ejemplo de compañera socialista. Bueno, coincido con lo que has dicho de la custodia compartida, no voy a entrar en eso, pero sí has hablado de las mujeres y de la desigualdad que están sufriendo en el ámbito laboral, ¿no? El otro día, cuando salieron las cifras de la encuesta de población activa, que tanta alegría mostraba el Partido Popular y Mariano Rajoy, en esas cifras salía, por ejemplo, algo que no ha sido muy subrayado y que quiero compartir con vosotras y con vosotros, ¿no? Y es que 77.000 mujeres expulsadas del mercado de trabajo. Por tanto, no es solamente la desigualdad salarial, es también que esta reforma laboral a quien está afectando fundamentalmente es a las mujeres, ¿no? Por tanto, nosotros es una razón más para derogarla. Y finalmente, respecto a las pensiones mínimas, porque sabéis que el Partido Popular lo que ha hecho ha sido afrontar una reforma del sistema público de pensiones que, uno, congela de por vida la jubilación a todos los pensionistas de España, pero dos, sobre todo, a quien más perjudica es a las pensiones mínimas. Y siempre se dice, el Partido Socialista congeló las pensiones. Mentira. El Partido Socialista, cuando congeló las pensiones en el año 2010, hay que decir algo, hay que usar una conjunción y decir, sí, congeló las pensiones máximas y subió durante los 8 años de gobierno en un 27% las pensiones mínimas. Y respecto a Manuel, bueno, yo, en fin, nos comprometeremos a ayudaros en la campaña electoral. Encantado de hacer una reunión con la comunidad venezolana, entre otras cosas porque si no Pedro pues me mata. O sea, Pedro es un comprometido, ya sabéis, con los movimientos sociales y yo desde luego, y venezolano también, originario de Caracas. Y me ha hecho mucha gracia, Pedro, que dices que tu segundo nombre es Magdalena. Ah, pues mira, es el nombre de mi madre. O sea que fíjate, tocayos por partida doble, ¿eh? Bueno, en fin, no me tires de la lengua con Venezuela, que si no luego me riñen, ¿eh? La parte de atrás, que hay varias preguntas por esa zona. Por favor, caballero. Ahí. ¿Quién tiene el micrófono? El nombre y el tiempo, por favor. Hola, buenas. Soy Manuel Suárez, soy militante del Partido Socialista de un pueblo de Toledo, de Cuerva. Soy miembro del comité de empresa de UGT, de la empresa municipal de transporte de Madrid, una empresa que somos más de 8.800 trabajadores. Entonces, mi pregunta va sobre el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Estados Unidos. Está todo muy opaco, no hay transparencia y no se habla nada. Quiero saber qué vamos a hacer los socialistas con eso, porque eso nos repercute en las empresas públicas, los hospitales, sanidad, educación y todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias por respetar los tiempos. Por favor. Hola, me llamo Ángeles Guindel, soy de Getafe, del municipio de Madrid. Una observación, Pedro, una reflexión y una petición. La observación es que, lo has dicho al principio de la presentación, la importancia que tiene ser socialista, que no estamos viviendo momentos muy bollantes, no los hemos vivido antes, nunca nadie nos dijo que fuera fácil, pero desde aquí decir que
no quienes estáis en la primera línea, sino los que somos militantes de base o simpatizantes, nos partimos todos los días el pecho por defender al Partido Socialista, ya no solo con el PP, que es un adversario natural desde tiempos, pero nos estamos partiendo el pecho con los que vienen por detrás y se sienten los socialistas con mayúsculas. Y los socialistas con mayúsculas son los que llevamos 135 años defendiendo unos valores. Y con eso nos estamos partiendo todos los días el pecho en las redes y en cualquier otros lugares donde se pueda discutir, porque es muy difícil discutir y crear. La reflexión, esa era la observación. La reflexión es que tenemos un problema con el Poder Judicial. El máximo representante decía hace unos días que las leyes estaban hechas para los robagallinas, ¿lo recordáis? Como los casos de corrupción son lo que son, todos los lunes nos desayunamos con noticias y las que seguirán saliendo, seguramente. El problema que hemos tenido en Madrid y en los municipios que nos ha salpicado. Sí, voy rápidamente. Como es imposible, hay casos que la togada pasa por la 7ª juez que lo lleva a cabo, son salas llenas de folios para casos de corrupción. Pedirte, si es posible, que tú como representante de mi partido te puedas comprometer a que aprendamos, por ejemplo, de México, haya una petición por parte tuya en el Congreso de una reforma del Código Penal y que los delitos de este tipo no prescriban nunca, como pasa en México. Gracias, los delitos de corrupción que no prescriban en España. Gracias, compañera. Sí, rápidamente. Nieves, bueno, yo creo que este partido está cambiando, se ve una clara apertura a la sociedad y yo creo que eso hay que aceptarlo como una realidad y se ve un cambio que yo aplaudo. Creo que hay más flexibilidad, más valentía. Esto de someterse continuamente a asambleas hay que reconocer que es duro, pero yo creo que hay que reconocer que se está viendo ese cambio, ¿no? Y en ese sentido me parece que yo quiero pedirle a Pedro Sánchez autoridad. Quizá quiero pedirle que te impongas también, porque igual que el liderazgo es también ser bueno, hacer bien tu papel, también hay que poner orden y, por ejemplo, ese ejercicio de transparencia, esas acciones en Repsol que antes has comentado, creo que es importante exigirlo a todos, absolutamente todos los que estén en cualquier lista del Partido Socialista ahora mismo y representando cualquier cargo público. Impongámoslo y creo que mientras haya listas cerradas, pues también a lo mejor hay que plantearse que dentro de esa limpieza haya que evitar repeticiones, que los que ya hayan estado no repitan. Y las listas cremallera, creo recordar que no gustaron, que fue algo también que se impuso en su momento y gracias a eso, pues creo que hemos avanzado mucho todos. Gracias. Tenemos una justo detrás, por favor, el caballero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Granados, no tengo nada que ver con el corrupto. Soy militante, soy médico, soy pediatra, me dedico a la cardiología infantil en el Hospital 12 de Octubre. No voy a hablar de sanidad. Mirad, el Partido Socialista no es simpático para la población general. O sea, hablas de, por los motivos que sea, no acaba de calar nuestro mensaje. Son absolutamente impermeables aquellos con los que hablamos e intentamos decirles que no somos todos iguales. Yo creo, Pedro, que esta es una oportunidad histórica. Es una oportunidad histórica. Vienen vientos de otro lado con muchísima potencia y tenemos que escucharlos, por lo menos en cuanto a los procedimientos. Tenemos que hacer nuestro partido mucho más abierto. O sea, yo invito a que se abra, se hagan campañas de militancia. Yo una frase que utilizo mucho es: si no te gusta el Partido Socialista, solicitas tu incorporación y lo cambias. O sea, incorporaros al Partido Socialista y lo cambiamos. Necesitamos que se incorpore gente nueva y que la gente que lleva muchos años, que por favor que se vaya. Y también te pido otra cosa. Y es que abras los cajones del Partido Socialista donde están metidos los expedientes que desde muchas agrupaciones abrimos y que se quedan perdidos en el olvido. Que se abran los cajones y de verdad hemos hecho iniciativas pues, en aquellos sitios donde hemos visto movimientos que no nos han gustado y esos expedientes se han quedado perdidos en los cajones. Y como socialista, como miembro del partido, te sientes impotente y te das cuenta que perteneces a una organización que no funciona, que es un dinosaurio que hay que engrasarlo. Y yo creo
creo que tienes la oportunidad histórica, porque si no, el Partido Socialista es como un barco que se va a ir hundiendo. Poquito a poquito os vais a quedar los 20, 30 que nos representéis y otras formaciones nos van a arrasar. Gracias. Y es una pena, porque yo soy médico, soy lo que soy porque mis padres eran agricultores y se vinieron aquí y gracias a las becas soy lo que soy. Quiero que todo el mundo tenga lo que yo tengo ahora mismo. Muchas gracias. Terminamos este bloque con el compañero. Buenas tardes, soy Jesús Salido y represento a la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, CEAPA. Bien, represento a 11.000 AMPAs de la escuela pública, 11.000 AMPAs compuestas por familias, muchas de ellas desempleadas, que no pueden pagar las becas de comedor de sus hijos, ni los libros de texto. Estamos hablando de pobreza infantil. Si algo contribuye a la pobreza infantil es la reducción o la supresión de las becas de comedor. Podemos ver cómo comunidades autónomas plantean bases para optar a becas de comedor que son imposibles de asumir. Es más, las familias tienen que adelantar el dinero para después pedir que se les devuelva. Incluso estamos hablando de familias que no tienen ni dinero para pagar el comedor. Esas son las convocatorias trampa que hay en algunas comunidades autónomas. Quiero saber también qué va a pasar con la ley de bases de régimen local, que quita las competencias educativas, las competencias impropias a los ayuntamientos. Por lo tanto, los pueblos se quedan sin colegio. Se han cerrado colegios, a los chavales se les monta en autobús, se les lleva a otro pueblo, vuelven sin comer. Las familias, las madres están dejando de trabajar porque hay niños de 3 años que prefieren no someterlos a esta tortura. Y quiero hablar de la LOMCE. El Partido Socialista lideró una propuesta hizo un frente común de todos los partidos políticos para derogar la LOMCE. Ya has dicho que sí que la vas a derogar, yo me alegro de que así sea y espero que ese compromiso siga adelante y que, bueno, no podía ser de otra forma porque planteasteis un recurso de inconstitucionalidad. Entonces es algo por lo que yo sí que quería oír. Gracias. Bueno, pues al compañero de la UGT que hablaba del Tratado de Libre Comercio, como ha planeado en algunas de las preguntas el debate sobre Podemos, me hace mucha gracia porque nosotros votamos que no a Juncker y nos siguen diciendo que estamos apoyando a Juncker en la Comisión Europea, ¿no? Entonces digo, y con el Tratado de Libre Comercio ocurre lo mismo. El Tratado de Libre Comercio, sabéis que es un acuerdo que se está intentando fraguar entre la Unión Europea y Estados Unidos. Es algo que a nosotros nos preocupa. ¿Por qué? Porque claro, en ese Tratado de Libre Comercio se revisarían supuestamente a la baja los derechos laborales, se revisaría también cuestiones que son esenciales para Europa y también para España, como es, por ejemplo, el que la sanidad pública sea universal y sea gratuita, o que la educación pública sea universal y sea también gratuita, y en consecuencia pues son elementos que nos definen como europeos, no solamente como españoles, sino el conjunto de Europa, ¿no? Y por tanto este tema quiero que sepas que no solamente por compromiso político, sino hasta incluso porque es un tema que me ha interesado cuando era profesor, pues lo sigo y mucho y te puedo asegurar que nosotros vamos a intentar que ese Tratado de Libre Comercio cumpla con los parámetros del socialismo. Eso quiero que lo tengas clarísimo. Ángeles hablaba de la militancia de base, hablaba también del Poder Judicial. Hoy hemos estado en Valencia, la Ejecutiva Federal, queríamos hacerla en Valencia precisamente, la Ejecutiva Federal, para firmar lo que hemos llamado la declaración de esa ciudad, la declaración de Valencia, a favor de la regeneración democrática y de la lucha contra la corrupción. Ahí hemos aprobado en torno a unas 30 propuestas de regeneración democrática que vamos a plantear al Congreso de los Diputados y que vamos a presentar precisamente esta semana, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, estaba ahora con Susana que me lo recordaba, sabéis que el Partido Popular elevó el mínimo de los delitos fiscales a 150.000 euros, ¿no? 120.000 euros, perdón. A ver, que lo tengo aquí la cifra. 120.000 euros. La propuesta que hacemos es que ese delito fiscal sea de 50.000 euros, ¿no? Que lo habréis visto hoy me parece que ha salido en El País, ¿no? Bueno, y respecto a Podemos, que ha salido también por parte de algún otro compañero, de Miguel Ángel, sobre Podemos. Mirad, yo creo que respecto a Podemos tenemos que decir varias cosas. La primera, bienvenidos como partido político y bienvenidos al debate como partido político. Lo importante, lo que nos está pidiendo la ciudadanía a todos los partidos políticos, no solamente al Partido Socialista, es algo que comentaba antes el compañero, y es pasar de las musas al teatro.
porque todos estamos de acuerdo en el diagnóstico. A nosotros, a ganas de cambiar la política no nos gana nadie. Estamos de acuerdo, ¿no? Por eso militamos en el Partido Socialista. Por tanto, la cuestión no es decir, ¿sufre España desigualdad o no? Sí, claro que la sufre. Vamos a ver cómo resolvemos la desigualdad. ¿Sufre España o no problemas de corrupción, de necesidad de regenerar la vida política, no solamente en las instituciones, sino también en los partidos políticos? Sí. Vamos a ver cómo resolvemos estas cuestiones. Y bajando a la propuesta es donde vemos la huella ideológica de cada cual. Porque, a diferencia de ellos, que dicen que no son ni de izquierdas ni de derechas, yo sí, yo soy un tío de izquierdas. Y bueno, respecto a la democracia, pues hombre, yo veo cómo han elegido su formación, o sea, su forma de organizarse, y creo que la nuestra es muchísimo más democrática, muchísimo más democrática. Es decir, tenemos unos mecanismos de participación, por supuesto imperfectos, por supuesto mejorables. Y antes Miguel Ángel hacía alguna reflexión en torno a los expedientes, la necesidad de afiliar a más gente, sobre todo a más gente joven. La democracia es imperfecta, y la nuestra seguro que mucho. Pero a democracia interna no nos gana ninguna organización, compañeros y compañeras. Y no es de verdad, no es un gesto de autocomplacencia el que estoy haciendo, porque reconozco, y lo sabemos todos nosotros, que tenemos que mejorar la democracia interna en nuestro partido. Algunas veces no es una cuestión tanto de reglamento, sino de formas. El que cuando se afilia a alguien a la agrupación, pues en lugar de mirarle con cierta desconfianza y decir, bueno, de quién viene, pues le decimos gracias, ¿no? Y sobre todo yo creo que necesitamos el que haya más gente joven afiliada al Partido Socialista. Y por eso, oye, vamos a dar un aplauso a las Juventudes Socialistas, ¿no? Que lo hacen muy bien. Pero de verdad, las palabras tienen contenido. Y yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, compañeros y compañeras, en que vivamos el régimen del 78. Vivimos la Constitución del 78. El Partido Socialista fue uno de sus principales arquitectos, y porque queremos a la Constitución del 78 y creemos que el régimen de democracia y de libertades que ha tenido y que tiene España tiene que seguir perviviendo, lo que estamos defendiendo los socialistas es precisamente su renovación y su reforma. A nosotros no nos gustan las tablas rasas. Nos gusta reformar porque nos gusta la casa en la que habitamos. Y ese es el camino. Yo creo que al final, por eso al principio de mi intervención hablaba del cambio con seguridad, porque creo que la gente quiere cambio. Tenemos que ofrecer cambio, porque además nosotros queremos cambiar las cosas, pero desde luego con seguridad, con solvencia y con la ideología que es nuestra, que es la ideología de izquierdas, ¿no? Y mirad, el otro día, por ejemplo, volviendo a esta cuestión y volviendo al tema de la corrupción, es verdad que es algo que ha convulsionado a la opinión pública española los casos de corrupción que estamos viendo, y a nosotros los primeros. Y yo quería haceros una reflexión en torno al debate sobre la corrupción, porque la corrupción, además de muchas cosas, provoca un debate un tanto absurdo, que al final nos hace muchísimo daño a nosotros los socialistas. Y os digo cuál es. La cuestión es que tenemos a un Partido Popular, en Madrid, por ejemplo, y aprovecho lo que decía antes Miguel Ángel de Granados, donde es más que evidente que la cúpula del Partido Popular ha convivido con la corrupción, que la corrupción ha penetrado en los cimientos, desgraciadamente lo digo, del Partido Popular. ¿Cuál es la cuestión? Que hay un compañero que ha sido alcalde de un municipio de Parla socialista, que ya no es socialista y que dentro de unos días va a dejar de ser alcalde, y poco menos, compañeros y compañeras, que nosotros estamos al mismo nivel en corrupción que el Partido Popular. No puede ser. No se puede pervertir el debate en esos términos. No somos iguales. Esta corrupción es la corrupción del Partido Popular.
Y si hay compañeros del Partido Socialista que han metido la mano, se les expulsa, pero la corrupción en el Partido Socialista no es estructural. En el Partido Popular, desgraciadamente para el sistema democrático, sí lo es. Y por eso estamos diciendo que tiene que regenerarse en la oposición. Por eso, compañeros y compañeras, no caigamos en esa trampa, ¿eh? Nosotros tenemos que ser justos. Tenemos que condenar al corrupto y amparar al inocente. No podemos pervertir el debate y hacer lo contrario. Es decir, amparar al corrupto y culpabilizar al inocente. Y eso es lo que yo, desde luego, como secretario general del Partido Socialista, os puedo asegurar que voy a hacer. Voy a ser justo, ¿eh? Pero vaya, oye, sin complejos, con el Partido Popular, con Podemos, con nosotros, a debatir, a defender nuestras ideas, y yo estoy convencido de que en ese debate quien gana es el Partido Socialista. Os lo digo claramente, compañeros y compañeras. Orgullo socialista. Somos el partido del cambio, lo hemos sido en el pasado y lo vamos a volver a ser en el futuro. Porque la ciudadanía va a volver a confiar en nosotros. Y más pronto que tarde, compañeros. Respecto a lo que ha dicho el compañero sobre... me quedo con una idea, no recuerdo tu nombre, el último que ha preguntado sobre... Bueno, la LOMCE ya lo hemos hablado porque no es la primera vez que me lo preguntas, pero quería hacer una reflexión sobre los ayuntamientos, porque nosotros hemos presentado un recurso en el Constitucional precisamente para, bueno, pues, tratar de frenar esta ley mal llamada de racionalización de los ayuntamientos, de la administración local, mejor dicho, pero os voy a dar una cifra que va a ahondar un poco en lo que tú comentabas, compañero. Mira, en los presupuestos generales del Estado hay una previsión de recorte de los presupuestos de los ayuntamientos de en torno a 5.000 millones de euros, de todos los ayuntamientos de España. Está totalmente ligado a lo que tú has dicho de los servicios sociales. Ellos los califican, en los presupuestos generales del Estado, lo califican este recorte de 5.000 millones de euros, de los cuales en torno a 3.100 millones de euros los califican como gastos impropios. Gastos que a nuestro juicio son necesarios, porque son los gastos para construir escuelas infantiles, son los gastos para garantizar que haya comedores sociales, son los gastos para ayudar a nuestros mayores a nivel municipal. Eso es lo que se está cargando el Partido Popular. Y eso es lo que denunciamos en el debate de presupuestos, y yo te garantizo que nosotros, desde luego, por eso decía que el primer mes de gobierno socialista vamos a tener que hacer muchísimas derogaciones, pero desde luego esta ley de administración local a mí me parece que es una auténtica aberración, y lo que tenemos que hacer es justo lo contrario. Mirad que esta ley de racionalización de la administración local del Partido Popular hace lo siguiente: recorta competencias y recursos a las administraciones más democráticas, que son los ayuntamientos, y a que no sabéis qué es lo que fortalece: las diputaciones, que son las menos democráticas. Bueno, nosotros queremos hacer justo lo contrario. Queremos potenciar la democracia local y queremos quitarle competencias a las diputaciones. A continuación vamos a ver otro vídeo. Siento las manos levantadas, pero vamos a ver otro vídeo. En esta ocasión vamos a ver un vídeo de preguntas que hacen ciudadanos como nosotros, pero que no han podido estar aquí y por lo tanto nos lo hacen a través de la televisión. Hola Pedro, desde la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo convencerías a una persona que quiere desalojar al Partido Popular del Gobierno y que está dudando entre votar a Podemos o al Partido Socialista de que vote al Partido Socialista? ¿Cómo les convencerías? Muchas gracias. Me gustaría preguntarle a Pedro Sánchez qué tiene pensado hacer con la reforma del aborto. Mi nombre es Juan Antonio, soy de Almoral de la Mata, Cáceres, y este es mi cuarto año en el Reino Unido. Me gustaría saber qué medidas vas a tomar para que todos los miles de españoles que estamos fuera de España trabajando podamos volver algún día. Hola Pedro, tú siempre has defendido que querías un Estado laico. Me gustaría saber qué opinas sobre el pago de impuestos de la Iglesia de todos los edificios que poseen en el Estado español. Ha estado bien el vídeo, César. Bueno, empiezo por el final, por la Iglesia. Ya decía yo, digo, qué raro que no haya salido el tema de la Iglesia, ¿no?
Sabéis que en los acuerdos de España con la Santa Sede está recogido el que la Iglesia tiene que pagar el IBI de todos aquellos inmuebles que no son objeto de culto. Pero en cambio ha habido dos sentencias, una del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Supremo, precisamente de este año, que exime a la Iglesia de pagar el IBI también de aquellos inmuebles que no son objeto de culto, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos que revisar, ¿no? Es decir, la Iglesia tiene que pagar el IBI, pues como todo hijo de vecino. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, la reforma del aborto, lo que nos queda, oye, y un aplauso a las compañeras, porque en muchas ocasiones se habla de las ciudadanas como si fuesen distintas a las militantes del Partido Socialista. Y que yo sepa, el Tren de la Libertad, si alguien lo lideró, fueron las compañeras del Partido Socialista. Así que va siendo hora de que nos hagamos visibles también nosotros, un poco de orgullo, de que sí, que hay, por supuesto, movimientos ciudadanos que respetamos, que ayudamos con nuestra infraestructura a nivel local, lo sabéis bien los que hacéis política local en los barrios, y también a nivel estatal, por ejemplo, con el Tren de la Libertad, ¿no? Pero bueno, lo que nos queda ahí, que yo sepa, son dos cosas. Uno, el recurso del Partido Popular en el Tribunal Constitucional, Ana, y eso ya le hemos exigido a Rajoy que lo quite. Y en segundo lugar, lo que queda es lo de los 16 y 17 años, que nosotros vamos a defender lo que recoge la ley, lo que tiene la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Respecto al PSOE y a Podemos, yo creo que ya he respondido, ¿no? Yo creo que el debate no está tanto en destruir y descalificar, sino en construir y proponer. Y por tanto, pues a Podemos, donde le esperamos es en el terreno de las propuestas, ¿eh? Y en ese terreno de las propuestas veremos si son de izquierdas, de derechas o, como dicen que son ahora, de centro. Nosotros somos de izquierdas, ¿vale? Continuamos con las preguntas. Por aquí, por favor. Micrófono por aquí. Ahora, por aquí. Y vamos preparando el micrófono por aquí también, que tenemos algunas intervenciones. Adelante. Luego pasamos. Buenas noches, soy Consuelo Cruz Arboleda, la coordinadora del Grupo Federal Afrosocialista. ¿Y qué es eso? Somos africanos y afrodescendientes socialistas que estamos en un grupo en todas las secretarías de movimientos sociales. Yo fui la que sufrí la agresión de los dos policías el día lunes. Una agresión racista en el metro, absolutamente racista, y tuve el apoyo indiscutible, irrestricto y como siempre del de siempre, de Pedro Cerolo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Junto a él se manifestaron UNESCO, Amnistía Internacional y Movimiento contra la Intolerancia. Pero ahora que estamos aquí, mi compañera Gisela Unice Ribeiro, también del Grupo Federal Afrosocialista, está en el puesto de salud de Vallecas, porque su hijo ha sufrido una agresión racista, un niño de 8 años, en el colegio. Esto tiene que cambiar, Pedro. Tiene que generarse protocolos de actuación a la policía, a las fuerzas del orden público, y se tiene que educar en la diversidad. España ha cambiado. Y ahora que hablamos de cambiar la Constitución, que hablamos de todo, pero no hablamos de incluir dos palabras importantísimas en esta Constitución. España es un país ya pluriétnico y multicultural, y eso tiene que verse reflejado en la Constitución. Y yo lo invito a que en ese cambio que vamos a proponer y que vamos a liderar desde nuestro partido, esas dos palabras estén incluidas en nuestra Constitución. No podemos seguir siendo agredidos por los que deben defendernos, por los que tienen que defendernos. Hoy yo estoy aquí y he podido alzar la voz y he podido tener el respaldo de mi partido, el respaldo de mucha gente. Pero ahorita que yo estoy hablando,
muchos hermanos o hermanas, muchos afros, muchos negros están sufriendo y muchos latinos están sufriendo de lo mismo. Ya es hora de que el partido también ponga el acento sobre esta realidad. Gracias, gracias Consuelo. Hola Pedro, soy Nacho, militante de las Juventudes Socialistas y militante del Partido Socialista aquí en Madrid. Y quería decir que en las manifestaciones que hay, que es la mayor presión que se le puede ejercer a este gobierno de derechas, no estoy viendo banderas ni gente que va de Juventudes Socialistas de Madrid, porque yo vivo aquí en Madrid, y no veo casi gente, no veo banderas, que es como al fin y al cabo nosotros nos vemos visibles. Y quiero que todos los que estamos aquí, que hoy estamos escuchando a nuestro líder, que también podemos hacer un esfuerzo por ir a esas manifestaciones, defender todo lo que ha conseguido el Partido Socialista y quiero veros allí con una banderita de las Juventudes o del Partido Socialista, allí presionando y gritando en favor de la supresión de la LOMCE en principio. Y como somos el primer partido de la izquierda y próximamente el partido del gobierno, así lo espero, tenemos que llevar la iniciativa en casi todas las manifestaciones, porque no he visto por ahora ninguna manifestación que convoquemos nosotros, y eso es muy importante. Manifestaciones de educación, de sanidad. Yo intento estar en casi todas las manifestaciones y quiero que la gente y los líderes lo secunden, estén allí, griten conmigo y nada. Y bueno, si quieres tener un poco más de seguimiento, pues ponte una peluca con una coleta y compra ropa en el Alcampo. O sea, no es más. Muchas gracias. Gracias. Por aquí, ¿tenéis por aquí el micrófono? Compañera, por favor. Bueno, Pedro, nos has dicho al principio que lo mejor está por llegar, pero quiero felicitarte por tus primeros 100 días como secretario general nuestro. También quiero felicitarte, al igual que a Tomás Gómez, por la rapidez y la contundencia que habéis tenido en el asunto tan triste de corrupción de Parla. Como sabes, con Tomás Gómez a la cabeza, desde Madrid hemos conseguido que la privatización de la sanidad se haya paralizado, por lo menos momentáneamente. Y yo lo que te quiero pedir, Pedro, es que cuando seas presidente del Gobierno, que incluyas los servicios públicos fundamentales como la sanidad o la educación en la Constitución. Gracias. Hola, soy Diana, secretaria general de las Juventudes Socialistas de Las Rozas, que constituimos el lunes, y quería preguntarte cuál es tu propuesta para ganarte a los jóvenes, y también quería saber cuál es tu propuesta para la integración y también qué hay con respecto a la xenofobia. Hola, buenas. Encantada de estas asambleas. Nosotros empezamos en Villalba ayer el puerta a puerta. Y mi nombre es Leonor, soy activista del PSM. Hasta las narices de Podemos, perdona. Hasta las narices, porque es fácil criticar cuando no se ha gobernado y no se ha podido equivocar uno. Hasta las narices de que los propios militantes nuestros que se han ido nos increpen en las redes y no demuestren haber sido socialistas. Pero sobre todo, quería que me dijeras algo y que fueras de verdad, que te comprometieras. ¿Qué te parece que dijo Su Majestad don Juan Carlos en su discurso que todos éramos iguales ante la ley, pero el artículo 14 es mentira? Porque, ¿qué piensas tú de que la ciudadana Cristina de Borbón no sea igual que la señora Pantoja, que la señora Zaldívar, que sus sentimientos y su enamoramiento sean diferentes a los de la señora Mato y a tantas queridas señoras que tienen tantos políticos? Muchas gracias. Bueno, pues
respecto a lo que dice Leonor, dos cosas. La justicia tiene que ser igual para todos, se llamen como se llamen y pertenezcan a la familia que pertenezcan. Y en segundo lugar, respecto de nuevo a Podemos, ¿no? Yo el otro día escuché a una de sus líderes decir lo siguiente, y lo dijo textualmente en uno de los círculos que se produjo además aquí en Madrid, y me lo dijo un compañero, ¿no? Y era que lo que tenía que pasar en este país era mandar a la oscuridad al Partido Socialista Obrero Español. Una de las eurodiputadas de Podemos dijo esto. Bueno, yo con todos los respetos a los votantes del partido político de Podemos, lo que les digo es a sus dirigentes que el Partido Socialista Obrero Español seguirá siendo la primera fuerza política en este país de la izquierda. Y respecto al compañero de Juventudes, me quedo con todo. Creo que además tiene razón en que tenemos que estar más visibles, no más presentes, porque creo que presentes estamos y mucho, pero te animo a que pases una semana con Pedro Cerolo. Porque el problema es que su pareja, es que Jesús le dice, a ver cuándo estás un rato en casa, porque no para de estar de manifestación en manifestación, ¿no? Y nos sentimos muy orgullosos de Pedro, así que un aplauso para él, porque es todo un ejemplo. Pero me quedo, compañero, con lo que dices y que tenemos que estar más visibles, así que al secretario de organización le digo que más presupuesto para banderas, que es lo que necesitamos, porque presencia tenemos, ¿eh? Y las juventudes también. Y de hecho, lo que decía la compañera, la secretaria general de Juventudes Socialistas de Las Rozas, oye, yo, más allá de las cosas que has preguntado, yo lo único que te quiero decir es gracias. De verdad, gracias por afiliarte al Partido Socialista. Es un orgullo tener a gente joven dentro del partido, ¿eh? Y gente además comprometida con los valores socialistas, y para mí es un orgullo y un honor que gente como tú esté en el partido, ¿eh? De corazón te lo digo. Y luego hablaba la compañera de blindar los derechos, ¿no? Lo hemos hablado mucho. Antonio Pradas es el responsable de política federal en la Ejecutiva Federal, y lo que hemos planteado, lo que estamos planteando en la reforma constitucional es blindar los derechos como la sanidad pública y la educación pública. Eso ya lo sabéis, lo aprobamos en la conferencia política, pero esa es la propuesta que vamos a llevar, ¿eh? Y de reforma constitucional hablaremos mucho dentro de muy poco, porque a partir del 10 de noviembre, una vez se haya sucedido esa consulta no consulta que se quiere hacer en Cataluña, pues tendremos que hablar de la única propuesta que hay ahora mismo encima de la mesa para la convivencia y la unión de España, que es precisamente la propuesta del Partido Socialista, que es la reforma constitucional. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Por aquí tenemos dos preguntas. Ay, perdón, Consuelo. Discúlpame. Mira, no puedo estar más de acuerdo contigo, pero desconocía esta agresión y si quieres, y se puede, que no sé si se puede, pero tú me dirás, me comprometo a visitar a... ¿Era un chaval, me decías? Sí. Pues si quieres, Pedro, nos vemos mañana o pasado con el chaval para darle un abrazo y demostrar que el Partido Socialista, desde luego, está con él. Gracias. Buenas noches, me llamo Ángel, soy de Guadalajara. He estado un rato pensándome qué preguntarte porque tenía varias preguntas para hacer y he decidido que la mejor era la siguiente. Para hacerte la pregunta te voy a contar un poco la historia de lo que me pasó. En 2011, a finales de 2011, enfermé por una herida que se me hizo a causa de estar sentado en una silla de ruedas. Fui al Hospital Nacional de Parapléjicos, como es lógico. El Hospital Nacional de Parapléjicos está totalmente saturado. Me da una lista de espera de 6 meses para entrar. Yo tenía muchos dolores. Entonces, pues en el Hospital de Guadalajara, que no tenía ninguna experiencia con lesionados medulares, pues decidieron pues atenderme. Debido
a esta inexperiencia, pues el tema no se solucionó como quería que se hubiera solucionado. Pues yo estuve 15 meses ingresado en el hospital, de los cuales casi un año o más de un año en aislamiento. Desde aquí quiero darle un abrazo a Teresa, porque sé lo que es estar en aislamiento. Pasé como 92 veces por el quirófano y ya harto pedí que me trasladaran a La Paz. A La Paz. Y me dijeron que no, que yo, como era de Castilla-La Mancha, que Albacete. Albacete está a casi 300 kilómetros de Guadalajara. La Paz está a 50 kilómetros. ¿Por qué la Pantoja puede elegir cárcel y uno puede elegir hospital? Pues, por favor, aquí. Adelante. Hola, yo soy Susana Morales, militante del Partido Socialista y presidenta de la asociación Familias de Colores. En honor a mi familia, que está formada por miembros adoptados de diferentes países, te voy a leer una frase que ha escupido un célebre personaje. Intentaremos ayudarles si esa gente está mal. Seguro que haremos algo, pero la ayuda es para los españoles. Juan Carlos Monedero, esta última semana en el programa de Ana Rosa Quintana. Bueno, que el PP no quiera ayudar ni a los pobres españoles, ni a los pobres, por supuesto, que no son españoles, con eso ya contamos. Pero esta gente, desde luego, no deja de sorprendernos. Yo, que me dedico a la cooperación internacional, bueno, por cierto, darte las gracias porque Eva Matarín es maravillosa. Pero me gustaría que te comprometieras. Yo he vuelto de Haití hace 3 semanas. Tengo que contar que los orfanatos están a reventar, que las directoras dicen que no porque no pueden acoger más niños. Esas madres vienen con los niños muertos a los pocos días porque no hay para darlos de comer. Al mismo tiempo tenemos aquí 33.000 familias adoptantes. Es decir, esto es un tema que también me gustaría contarte algún día si tienes un ratito, porque es bastante sangrante. Pero me gustaría que te comprometieras, puesto que han acabado con la cooperación internacional de un plumazo, que independientemente de la situación compleja, que cuando seas presidente, por supuesto, te vas a encontrar, volvieras a recuperar esa lucha por la cooperación internacional, porque el niño, nazca donde nazca, sea de donde sea, también tiene derecho a ser feliz. Gracias. Perdón, tengo que contaros una cosa. Hay gente que está siguiendo la asamblea por internet, hay gente que lo está siguiendo por las redes sociales y tenemos unas preguntas que nos están haciendo desde Twitter. No sé si podemos verlas o os las cuento yo. A ver. Bueno, primera pregunta. Tu Medio Limón nos pregunta, Pedro, ¿qué vais a hacer con los corruptos? ¿Vais a dejar que sigan impunes, sin cumplir condenas completas, sin devolver el dinero? Es la primera pregunta, además con el hashtag Haciendo, destacado en mayúsculas el 100. La segunda pregunta que nos lanzan desde Twitter es: el PP piensa que la cultura es un lujo. Si usted es el próximo presidente, ¿mantendrá el IVA del teatro, conciertos, etcétera, en el 21%? Lo hemos comentado. Tercera pregunta que tenemos desde Twitter, es Ricky56. ¿Por qué tiene miedo al pacto contra la corrupción con el PP? Una pregunta muy directa. ¿Por qué tiene miedo al pacto contra la corrupción con el PP? Y la cuarta pregunta que tenemos desde Twitter, Rosamari Bach. No les he oído decir nada respecto al pensionazo. De ganar las próximas elecciones, subirán las pensiones mínimas en España, y nos dice compromiso. Entonces, Pedro, por favor, ya la hacemos. Bueno, pero luego hay más preguntas. Ya no hay más preguntas. Bueno. Bueno, aquí hay varias preguntas que ya se han respondido. La del IVA cultural, lo hemos dicho, el 5%. No es que haya miedo al pacto. El problema es que en qué planta firmo yo de Génova el pacto contra la corrupción, ¿no? Porque están todas financiadas por dinero B del PP, ¿no?
De todas formas, qué poco espíritu de lucha tiene el PP cuando se trata de la corrupción, ¿no? Dice Cospedal el lunes pasado, ya no podemos hacer nada más contra la corrupción. Pues hombre, se puede hacer y mucho, ¿no? Se puede hacer y mucho. Por tanto, ¿qué hacer? Hoy hemos aprobado la Ejecutiva Federal una declaración de Valencia que podéis visitar. Por cierto, esto se me ha olvidado comentarlo. Las propuestas que hemos puesto hoy encima de la mesa en la Ejecutiva Federal, que es lo que llamamos la Declaración de Valencia, están disponibles en la página web del partido y también animamos a todos y a todas, si tenéis oportunidad de primero mirarlas y luego de proponer iniciativas que podamos incorporar a esta batalla contra la corrupción y por la regeneración democrática, pues bienvenidas sean, porque queremos que sea algo participativo y que se involucre no solamente la militancia, sino también todos aquellos que no sois militantes del partido y que queréis ayudarnos a mejorar en esta cuestión. Así que podéis visitar la página web. Y luego, respecto a las pensiones mínimas, también ya lo he dicho, nosotros las subimos un 21% cuando estábamos en el gobierno y recuperaremos, digamos, esa lucha por la igualdad dentro de las pensiones, porque una cosa son las pensiones máximas y otra cosa son las pensiones mínimas, que son la mayoría y que el gobierno del Partido Popular ha congelado, ¿no? Ángel, es que esa pregunta, claro, tiene mucho de verdad, ¿no? Y yo tengo un amigo que es muy buen amigo mío, que le conozco desde los 12 años, con el que jugaba al baloncesto entonces, y él es médico, es traumatólogo en el hospital de Manzanares el Real. Él se sacó la plaza del Mir, se fue allí a Manzanares el Real y con gobiernos socialistas estaba francamente bien reconocido el trabajo que hacían los profesionales de la sanidad. Él cometió un error y es que, como es madrileño, quiso volver a Madrid. Se fue Jesús al hospital de Aranjuez y duró 2 años. Dijo, yo de aquí me voy, porque con Esperanza Aguirre, que era cuando ella estaba de presidenta de la Comunidad de Madrid, el deterioro y el desmantelamiento de la sanidad pública en Madrid ya lo conocéis vosotros mejor que nadie. Por tanto, él decidió regresar a Manzanares el Real, con tan mala suerte de que en ese tránsito quien ganó las elecciones fue María Dolores de Cospedal. Con lo cual, ahora mismo no sabe qué hacer, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que esto tiene mucho que ver con el desmantelamiento de la sanidad pública que se está produciendo en Castilla-La Mancha. Yo, hablando con los compañeros de Castilla-La Mancha, me decían que no solamente en camas, sino también en recursos económicos se está afrontando un proceso de privatización muy semejante al que se ha intentado aquí en Madrid, ¿no? Y esa respuesta tenemos que responderla de la forma que tú dices, ¿no? Es decir, oye, sí, yo te he entendido lo que quieres decir. Claro. Bueno, pero nosotros seguimos... Sí, te entiendo perfectamente lo que has querido decir. Yo creo que ahí la cuestión... Sí. Sí. Yo creo que lo que tenemos que ahí es fortalecer la cooperación entre comunidades autónomas y garantizar también esos mínimos, ¿no? Bueno, respecto a Susana, que hacía esa referencia a las palabras de este dirigente de Podemos, ¿no? Fíjate que los extremos se tocan, ¿no? Porque el Partido Popular no es la primera vez que dice que ¿por qué tenemos que gastar dinero en cooperación al desarrollo si en España hay un problema de desempleo? Bueno, no es que esa dicotomía no existe, o sea, no es tal. España es un país solidario, dentro y también fuera. Y mirad, os pongo el ejemplo del ébola, ¿no? Hoy todos estamos orgullosos del trabajo de nuestros profesionales de la salud. Estamos felices de que Teresa haya vencido a la enfermedad del ébola, ¿no? Pero mirad, Naciones Unidas hace un año solicitó a la comunidad internacional 1.000 millones de euros para luchar contra el ébola en el África Occidental. Bueno, pues todos los países de Europa habrán dado pues una media de 20, 30 millones de euros. ¿Sabéis cuántos ha dado España? Ha desembolsado solamente 500.000 euros. Y su compromiso son, me parece que, 2,5 millones, si no me falla la memoria. No mucho más de 3 millones de euros. Claro, es que esta es la cuestión, no es que los extremos se tocan, no es una cuestión de solidaridad primero con los de dentro y luego con los de fuera, no, es una cuestión de solidaridad.
Y España tiene que ser un ejemplo y va a volver a ser un ejemplo cuando seamos otra vez gobierno de cooperación al desarrollo y de compromiso con esas ciudades. Bueno, compañeros, compañeras, mucho orgullo socialista, muchas gracias. Primero por vuestra elección, por vuestra participación en el proceso de primarias internas que tuvimos para elegir al secretario general. Y os digo una cosa, compañeros, el futuro es nuestro, lo vamos a ganar y vamos a volver a levantar a este país y a ponerle en el lugar que merecen. Muchísimas gracias.